Hola, bienvenidos una vez más a Ideas, al programa del Instituto para la Creación y Desarrollo de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a hablar sobre Nostresport, un proyecto que comenzó a gestarse en 2001 y que nació definitivamente en 2003, un diario deportivo que cubrió las expectativas de muchas personas, porque no solo cubre los denominados deportes llamados de masa, sino también el más minoritario y el deporte femenino. Para hablarnos sobre este proyecto y sobre su desarrollo como empresa, está con nosotros José Luis Silvestre, director de marketing y socio de Nostresport. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Gracias. Como todas las semanas, también nos acompaña Lola Garzón, coordinadora de comunicación del Instituto Ideas. Hola, Lola. Hola, Mar, ¿qué tal? Bueno, José Luis, pues si te parece, podemos conectar con este diario deportivo, con Nostresport, con su página web, y mientras tanto, pues nos vas contando cómo surgió esta idea. Muy bien. Pues surgió de la pasión de un grupo de amigos, somos compañeros del colegio, que nos gustaba el deporte. Y bueno, entendíamos que la información deportiva todavía había hueco o estaba muy sesgada a los grandes equipos, al fútbol básicamente, y que bueno, pues aquellas disciplinas más minoritarias, o el balonmano, el fútbol base, el deporte femenino, no tenían mucha presencia. Entonces nos pusimos a hacer una página web que recogiera información de todas estas disciplinas. Y es como nació Nostresport.com. Nació sin ánimo de lucro, nació simplemente pues, con un grupo de amigos que les gusta el deporte y que con un posicionamiento determinado, deporte de la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia. Sí, y de Alicante, Castellón y Valencia, sí. ¿no? Estamos viendo en pantalla ahora el diario. El diario. De hoy. Aquí podemos ver pues, bueno, las noticias que tenemos hoy. A la derecha vemos los columnistas, las firmas que tienen con nosotros, la sección de blog, de deportistas que nos van contando sus vivencias en primera persona, una entrevista, en este caso con Juan de Dios Crespo, supongo lo conoceremos todos, es Juan de. Y bueno, y más adelante ahí al final lo que hacemos es estructurar la información, noticias que pueden ser comentadas por nuestros lectores, y en la parte de arriba organizarlo en torno a temáticas, pues de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, otros deportes que incluyen pues pilota, fútbol americano, deporte universitario, deporte adaptado, etcétera. Tratamos de cubrir un espectro muy grande de deportes. Bueno, esta es nuestra tarjeta de presentación en el sector, es nuestro leitmotiv con lo que empezamos y con lo que en torno a él hemos ido construyendo una propuesta de negocio basada en el deporte, aunque ya no solo en la información, sino en la gestión deportiva. Este diario, bueno, vamos a cumplir 6 años con él, insisto, no como empresa, sino desde que empezamos con el diario en febrero. El año pasado empezamos con la iniciativa de los premios Nostresport en una gala de premios. Este diario ha sido premiado por el Ayuntamiento de Valencia con el premio al mérito deportivo de la ciudad de Valencia, el mejor diario de información deportiva. Y bueno, la verdad es que nos está dando bastante satisfacción. Bueno, la verdad es que en la página web he leído que habéis recibido muchísimos premios en estos años. Hemos recibido premios de carácter emprendedor, como desde el punto de vista de la gestión, y luego específicos del diario. Yo destacaría de carácter emprendedor los premios Cervera de Jóvenes Emprendedores, que fueron los primeros que recibimos. Todavía era un plan de negocio para el que estudiaba la viabilidad del diario digital. Luego los premios Bancaja, Jóvenes Emprendedores, ya de carácter nacional en España, que fueron pues, el espaldarazo definitivo y que ya estructuramos la empresa como está ahora, una propuesta de negocio de 3 líneas. Luego hemos sido finalistas del Día del Emprendedor, tercer premio de la Escuela de Negocios y de CSEM, etcétera. Y desde el punto de vista específico del diario, pues hemos el premio Mérito Deportivo que comentábamos antes, hemos ganado 2 veces los premios Convivir, que da la Consejería de Bienestar Social al mejor reportaje de integración, pues en torno a los reportajes que hicimos de integración de inmigrantes a través del deporte. Y bueno, estamos muy contentos. Bueno, Lola, cuando hay una empresa nace de una pasión, ¿no? Como en este caso, que fue algo que comenzó sin ánimo de lucro, una página web que a 4 amigos pues les apeteció comenzar, se nota, ¿no? Porque hombre, hay una implicación total. Un nivel de implicación y de pasión impresionante. Además, es un proyecto que a mí me gusta mucho porque efectivamente es vocacional total. Uno no dice, uy, me voy a meter en un sector que dé mucho dinero, me voy al deporte minoritario. Vamos, yo me he dedicado al voleibol y femenino, con lo que, vamos, ha sido un gusto siempre, ¿no? Horroroso. Sí, una ONG, ¿no? Prácticamente. Pero a partir de ahí ser capaces de ir construyendo una propuesta de negocio que permita
financiarse la empresa, porque al final hay Claro, que vivir. por eso decía que me gusta, porque parece un proyecto absolutamente vocacional y que efectivamente empezaron siendo muy jovencitos y cada uno con sus trabajos. Él trabajaba en otro sitio y lo hacía un poco por afición y por devoción, ¿no? Totalmente. Pero al final se crea una empresa, y en este caso, que además es una empresa que lleva años y que es muy premiada y muy reconocida, tiene una estructura empresarial clara y está muy bien estructurada. A mí me gustaría que él nos comentara, que me llama mucho la atención y quiero que se vea, pues cómo ellos tienen reuniones diarias para temas concretos, precisamente para que esto no sea simplemente hoy me gusta más el Valencia y escribo sobre el Valencia. No, hay que priorizar determinadas áreas, ¿no? Sí, pues es un trabajo importante el de planificación. Empezamos los lunes con una planificación de la semana, tratamos de reunirnos, sobre todo de ponernos al día de aspectos que cada uno lleva, ponernos al día, compartirlos y establecer prioridades. Y luego hacemos reuniones temáticas, por ejemplo. Mi compañero de redacción todos los lunes tiene una reunión de contenidos donde planifican la semana. Yo tengo todos los lunes una reunión de comercial y eventos con las personas que trabajan conmigo donde planificamos la semana. Luego los martes hay una reunión específica de evaluación de los objetivos comerciales. Los miércoles tenemos una reunión específica de seguimiento de la línea de representación de jugadores. Los jueves tenemos una reunión específica de un proyecto concreto que son la segunda gala de premios Nostre Sport que estamos trabajando para enero. Y los viernes hacemos un ejercicio de formación, unas tutorías comerciales donde tratamos de adquirir los conocimientos teóricos para ser más eficientes en la función comercial y hacer pequeños juegos de rol o reflexión en torno a aspectos concretos que nos puedan ayudar luego en la función comercial. Todos los días tenéis una Sí, cita sí, obligada. Y aparte que no se olvidan de mantenerse formados e informados. Y además porque tenéis tanto trabajo que os sentáis y os contáis unos a otros lo que hacéis, o llega un momento Sí, que... vamos, si no lo hiciéramos es imposible estar al día porque constantemente van apareciendo nuevas cosas. Por suerte o por desgracia estamos en una fase en que todavía somos muy reactivos, es decir, tenemos un trabajo muy importante de planificación, pero por desgracia todavía estamos en una fase en que en gran medida el día a día nos supera o nos sentamos a por lo menos planificar esta semana, ya que la planificación a largo plazo nos cuesta un montón, podemos establecer líneas generales, pero no una planificación exacta a largo plazo. Si no tuviéramos esta reunión a la semana, desde luego habría un descontrol enorme entre cada una de las áreas de la empresa. ¿Y qué habéis estudiado cada miembro del equipo? Pues es un equipo multidisciplinar. Esto viene de cuatro socios promotores en este momento y 2 son informáticos, son ingenieros informáticos, aunque han completado su formación con un MBA. Un compañero que es licenciado en información, en ciencias de la información, periodismo. Y yo yo vengo del mundo de la gestión, estudié ADE, luego hice también un MBA en gestión y ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues si te parece, para conocer más todavía al grupo Nostre Sport, vamos a ver un vídeo que preparasteis para el 5º aniversario, Para ¿no? el 5º aniversario también del diario de nostresport.com. Muy bien, pues vamos a verlo.